amigas y amigos de la agrupación de sordos Talcahuano. Se dirige a ustedes Carolina, su abogada, para hoy en día explicarles acerca del proceso de elección que se viene este próximo 25 de octubre. Ya se me solicita que les explique brevemente en qué consiste este proceso de aprueba o rechazo que se va a realizar este próximo 25 de octubre. Pero antes de explicarles en qué consiste o por qué se va a realizar, tengo que partir por el principio. Es decir, a raíz de este movimiento crisis social, como quieran denominarle, que comienza en octubre del año 2019, se comienza a discutir o a ver la posibilidad de que se cree una nueva constitución. Eh, pero para saber si creamos o no una nueva constitución tenemos que saber qué es una constitución. La constitución política de nuestro Estado es aquella ley suprema que inspira a la legislación completa de nuestro país. Es decir, si nos imaginamos una pirámide, la constitución está por encima y luego debajo vienen las leyes, los reglamentos, resoluciones judiciales y todo aquella en toda en realidad instrumento legal que quiera legislar cualquier cosa en nuestro país siempre debe ir acorde a la Constitución. Ningún artículo de ninguna ley, ninguna resolución judicial debiese ser ir en contra de lo que establece en la Constitución, de lo contrario sería inconstitucional. ¿Ya? La Constitución se compone de 4 partes en cuanto a su contenido. En primer lugar, está el capítulo de preámbulo que se denomina, en donde contiene los principios que inspiran a nuestra Constitución. Luego, en su segunda parte, denominada parte orgánica, allí se mencionan cuáles son los órganos que componen a nuestro Estado, como por ejemplo el Congreso Nacional, por ejemplo la Contraloría General de la República, en donde se menciona cuáles son sus atribuciones, quiénes componen estos organismos, cuáles son sus limitaciones. También, por ejemplo, se menciona cuáles son los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, etc. ¿Ya? Luego tiene una tercera parte de la Constitución que se denomina la parte dogmática. La parte dogmática contiene aquellas bases de nuestro Estado. Ya, por ejemplo, en el artículo 19 señala cuáles son los derechos y garantías que nuestra Constitución asegura a todas las personas de nuestro país. Allí, por ejemplo, se menciona el derecho a la vida, el derecho a la salud, etc. Luego se contiene un cuarto capítulo final que se denomina procedimiento procedimiento de reforma de la Constitución. ¿Ya? Allí se menciona cuáles son los quórum o cuáles son los porcentajes que se requieren del Congreso para que se pueda modificar un artículo de la Constitución o bien reformar la Constitución, que es lo que estamos viendo o nos convoca hoy en día. ¿Ya? Como les señalaba, a raíz de toda esta crisis o movimiento social del que se comenzó en octubre del año pasado, se realiza un acuerdo entre diversos partidos políticos de nuestro país que culmina el día 15 de noviembre del año 2019, en donde se establece el denominado Pacto por la Paz Social y la nueva Constitución. En este acuerdo se señala en qué va a consistir este eventual proceso de creación de nueva Constitución, el cual les podría señalar que consta en 3 etapas. La primera etapa que se señala es aquella que se va a producir justamente este próximo 25 de octubre, en donde se va a realizar un plebiscito constitucional, un proceso de votación popular. ¿Ya? En la papeleta de votación van a haber 2 preguntas. La primera pregunta es aquella en donde se va a señalar 2 palabras. Primero, aprueba o rechaza. Si usted vota aprueba, quiere decir que usted aprueba la idea de que se cree una nueva constitución. Si usted marca la opción rechaza, quiere decir que usted rechaza la idea de que se cree una nueva constitución. ¿Ya? Luego existe una segunda pregunta. Esta segunda pregunta consiste en cómo estaría compuesto este organismo llamado a elaborar esta nueva constitución. Este organismo podría estar compuesto de 2 formas. Primero, el denominado convención constituyente. La convención constituyente sería este órgano llamado a elaborar la nueva constitución, que estaría compuesto en un 100% por personas ciudadanas elegidas por nosotros a través de un proceso de votación posterior. O la opción convención mixta, que estaría compuesta 50% por parlamentarios del Congreso y 50% por estas personas ciudadanas que nosotros vamos a votar en un proceso de elección popular posterior. ¿Ya? Entonces, pongámonos en el caso que ganara la opción rechaza. Gana la opción rechaza, quiere decir que
no se está de acuerdo con la idea de crear una nueva constitución, por lo tanto el proceso quedaría hasta ahí. Si gana la opción aprueba, cualquiera de las dos opciones de cómo se va a componer el organismo que va a elaborar esta nueva constitución, sigue a la segunda etapa. La segunda etapa de todo este proceso se va a realizar en abril del próximo año, del año 2021. En esa misma situación de elección de alcaldes, de elecciones comunales, elecciones regionales, también se va a votar por estas personas que nos representarían para elaborar esta nueva constitución, ya sea convención mixta o constituyente. Luego de elegir a estas personas, este grupo de personas que va a componer este organismo llamado a elaborar la nueva constitución, este organismo va a tener un plazo de 90 días para elaborar este proyecto de nueva constitución. Se puede ampliar este plazo por una sola vez por 3 meses más. Ya transcurrido todo este plazo, hechas las votaciones de aprobación entre los miembros de este organismo, una vez listo el proyecto de nueva constitución, se va a someter a un referéndum ratificatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a producir una votación en donde los ciudadanos estamos llamados a votar si ratificamos o no este proyecto de nueva constitución. Ya, entonces tenemos las 3 etapas. Primero, si aprobamos o rechazamos la idea de crear una nueva constitución, y también en dicha instancia se ve cómo estaría compuesto este organismo. Segunda etapa, ¿quiénes serían estas personas que componen este organismo? ¿Ya? Tercer lugar, si ratificamos este proyecto de nueva constitución. Esas serían las 3 etapas. Espero les haya quedado claro. Estoy ya a recibir preguntas de ustedes si lo necesitan. Y para mí es un agrado y un gusto muy grande poder dirigirme hacia ustedes para cualquier otra situación o cosa que quieran solicitarme que yo les explique. Ya, que estén muy bien, un abrazo afectuoso para todos ustedes.